Bienvenidos amigos y amigas. Tenemos hoy una nueva ocasión para reunirnos, para mirar qué acontecimientos están sucediendo en la Iglesia Católica. Yo creo que hoy podríamos dividir la presentación de las notas en tres partes. Una primera, muy mala. Una segunda, regular. Y una tercera, muy buena, aún en medio de las dificultades. Y es que vamos a estar hablando de tres temas bien interesantes, no de la cotidianidad de nuestra iglesia en Colombia, pero sí de lo que está pasando en Europa, y sobre todo ahora en tiempos posteriores al aislamiento, a la cuarentena en esos países que estamos nosotros de alguna manera también empezando a vivir. Vamos a mirar qué está pasando o qué ha pasado en un país como Francia, en Italia y en España. Como les decía al comienzo, en uno tenemos una nota muy mala, en el segundo una nota digamos que regular y en el tercero una nota bonita, una nota buena. ¿Cuáles son? Los titulares entonces para hoy son los siguientes. En París, policías armados irrumpen en una iglesia para detener la Santa Misa. Esa es una nota muy mala. Vamos a pasar a una nota un poco más positiva, como la que se da en Italia en este momento, en donde por fin hay un alivio. Muchas de las iglesias ya no tienen esa aglomeración de ataúdes que tenían en días pasados y de manera particular una de ellas en Bérgamo había vivido una situación realmente terrible. La vamos a estar viendo en un video que les voy a compartir en unos momentos, en donde se ve que sacaban los ataúdes pero por decenas, en una situación bastante compleja. Incluso los ataúdes tenían que estar allí un tiempo antes de ser llevados a incinerar. Y vamos a irnos a España para la nota buena. Allí sí hay una cosa bonita en medio de estas dificultades. Las monjas de clausura están haciendo mascarillas. Ellas que tenían su tallercito de imprenta, ellas que cosían otras cositas, ahora están haciendo mascarillas, porque es lo que necesita en este momento. La ciudad, el mundo, y ellas muy conscientes de eso, además de seguir rezando, están haciendo ahora sus mascarillas. Miren qué bonito. Entonces vamos a comentar estas tres notas y vamos a empezar con la primera, esta de lo que sucedió en París específicamente, en donde se interrumpió una misa de buenas a primeras, sabiendo que se tenían las condiciones para realizarla. Allí lo que sucedió pues fue el pasado domingo 19 de abril. La iglesia de nombre Saint-André de l'Europe en Francia, en París. Resulta que pues allí estaba un sacerdote. Allí todavía no se ha permitido el culto con las puertas abiertas. El sacerdote estaba celebrando y tenía, pues me imagino que los camarógrafos, unos cuantos monaguillos o uno y unas 7 personas. En total, contándolo a él, eran 7 personas las que estaban allí y no estaban celebrando la Eucaristía para una comunidad abierta, sino que la estaban grabando para pasarla por redes sociales. Es la liturgia, como la hacemos también aquí en nuestras parroquias, que se graba día a día para luego compartirla a las personas, a los fieles por las redes sociales. Pues resulta que a la mitad de la misa irrumpieron en la iglesia 3 policías y obligaron al sacerdote celebrante a dejar de celebrar. Le dijeron que eso estaba prohibido, que había problemas, que no estaba permitido, que por favor dejara de celebrar. Parece ser que un vecino los alertó y con una mala intención, pues también quería que de alguna manera la Eucaristía no se celebrara. El tema es que el sacerdote pues le dio las debidas explicaciones a la policía. Sin embargo, la policía pues no atendió los ruegos del sacerdote y simple y sencillamente optaron por suspender lo que ellos estaban haciendo allí. Gravísima situación. El arzobispo de París, Monseñor Michel Aupetit, se ha pronunciado enérgicamente sobre el asunto y dice Monseñor que lo que se montó allí fue una especie de circo. Incluso muy enfáticamente dijo que por favor pararan esas expresiones de animadversión, esas expresiones absurdas, que lo único que estaban haciendo era poner a la gente en contra de situaciones que realmente no deberían presentarse. La policía no puede entrar a los templos, recuerda el arzobispo, porque la potestad allí, el gobierno allí la tiene el sacerdote. Si el sacerdote llama, entonces la policía puede entrar, pero si el sacerdote no lo hace, la policía no puede irrumpir, decía el arzobispo de París. Califica pues esto de un circo, de una payasada, porque realmente allí no se estaba infringiendo ninguna norma. Resulta que allá están permitidas estas celebraciones a puerta cerrada, como lo están permitidas aquí, para que las personas, repito, las reciban por internet.
El tema es que parece ser que allí hay una cierta intencionalidad de vetar la celebración eucarística. Hay algunas corrientes, todos lo sabemos, en los países europeos, que quisieran que la Iglesia Católica se acallara, que no tuviera más espacios, que no tuviera más posibilidades. Y de alguna manera, incluso el mismo sacerdote lo insinúa, el sacerdote celebrante al que le ocurrió esto. De alguna manera parece ser que también se está aprovechando esta situación para martillar sobre el asunto, para esgrimir el tema de la libertad de cultos, el tratar a la Iglesia Católica como se trataría a cualquier secta que haga presencia en el país y de alguna manera entonces aprovechar estas circunstancias para vetarla, para cerrarla. El gobierno en Italia, ni en Francia, ni en España han prohibido las misas virtuales. Lo que se ha prohibido hasta ahora es la reunión de fieles, cosa que no se estaba infringiendo en este caso. El mismo presidente Emmanuel Macron, ante esta circunstancia y muchas que se han presentado, está estudiando ya la posibilidad, sobre todo por la petición de las conferencias episcopales, está estudiando la posibilidad de regresar al culto público. ¿Cuándo puede ser eso? Pues parece ser que a mediados de junio, en fin, dependiendo de cómo se vayan presentando las cosas, el presidente francés, repito, Emmanuel Macron, va a permitir la reunión de personas en un número pequeño, pero de alguna manera se va a empezar a viabilizar la celebración eucarística en los templos. Arbitrariedad absoluta, el gobierno pues obviamente no se hace responsable de lo que sucedió con esos 3 policías, pero de todas maneras hay gente que pesca en río revuelto y las víctimas aquí fueron este sacerdote, las personas que estaban con él, los fieles de París, el mismo arzobispo que se sintió ofendido con esta situación. Bueno, es una noticia, como les decía en un primer momento, mala, muy mala, porque realmente de lo que habla es de una especie de ensañamiento contra la celebración eucarística y contra la iglesia misma. Pero bueno, no todo ha de ser malo, vamos a pasar a una nota regular, como les decía al comienzo. Y esta nota nos viene desde Bérgamo, nos viene desde Italia. Regular, ¿por qué? Porque pues, de todos modos sigue siendo una noticia negativa. Es una noticia que nos habla de muerte, es una noticia que nos habla de los extremos del tema del coronavirus y de la pandemia, pero que nos dice que a pesar de las circunstancias difíciles que se están viviendo, ya hay momentos de alivio, ya hay momentos de respiración. Precisamente de lo que les iba a hablar en este momento es de que en Bérgamo, en Italia, por fin este alivio se siente en una de las iglesias y en todas, podríamos decir. Ya no hay filas de ataúdes, ya no se tiene que esperar a que se lleven los ataúdes, los cadáveres para ser incinerados, haciendo largas filas como se presentó en días anteriores. Por lo menos ahora esa situación está desapareciendo. Vamos a mirar unas imágenes un poquito crudas, diría yo, para ir ambientando el tema que les voy a compartir. Pero ¿qué le vamos a hacer? Eso fue lo que se presentó y esto era lo que se vivía, lo que ustedes van a ver a continuación, lo que se veía en ese templo y en muchos templos de Italia, en esta región específicamente de Bérgamo. Este templo acogía una cantidad de personas que estaban ya muertas y que de alguna manera pues no tenían familiares alrededor, simplemente estaban los féretros y los funcionarios esperando, luego de que se le hicieran los oficios religiosos respectivos, esperando a que pudieran ser llevadas a los hornos crematorios, porque obviamente ni pensar en la sepultura. Recuerden pues, estamos hablando de una región de Italia que se llama Bérgamo. Allí hay una iglesia, esta que estamos viendo cerca de un cementerio, y era tal en días pasados el número de fallecidos, el número de cadáveres, que luego del oficio religioso, pues los cadáveres se quedaban ahí esperando a que estos funcionarios los trasladaran a diferentes sitios para darles el proceso de cremación. No podemos hablar de cristiana sepultura porque en estos casos no se podía hacer. Esperaban pues allí en la iglesia el entierro, llamado entierro de mala manera porque realmente es una cremación lo que se hacía con ellos, y podían pasar varios días. No era cuestión de horas, no era cuestión de minutos, era cuestión de días los que permanecían estos ataúdes allí en la iglesia, en esta pequeña capilla de este cementerio en Bérgamo. Recordemos que de alguna manera en Italia, y todavía nosotros no hemos llegado a ese punto, pero los funerales estaban prohibidos. Era tal el número de fallecidos que no se podían celebrar funerales ni siquiera con 10 personas como lo podemos hacer nosotros. Allí era que de tajo no se podía.
Simplemente la persona dejaba a su ser querido allá en esa capilla, en el mismo cementerio, se quedaba allá, no podían estar a su alrededor, esperaban a los funcionarios para que vinieran a cremarlos y listo. Esa era la manera de despedir a los seres queridos. De hecho, el mismo Papa, en esta oración que les compartí en días anteriores, hacía énfasis en la manera como llegaban a su destino final aquí en la tierra como cuerpos estas personas, como el duelo no se podía vivir, como de alguna manera nos sentíamos todos solidarios porque veíamos que estas personas no podían despedir a sus seres queridos. Pues, ¿cuál es la buena noticia? No es todo esto que les acabo de narrar, o no digamos la buena noticia, la noticia regular. La noticia regular es que sigue habiendo muertos, sigue habiendo fallecidos por esta pandemia en Italia, en Bérgamo, pero ya no en estas proporciones. Ya por lo menos van llegando los féretros, ya de manera más individual, se les puede hacer el oficio religioso, todavía los funerales siguen prohibidos, pero no hay esta masificación, esta situación tremenda, dantesca, de esta cantidad de ataúdes allí aglomerados en la capilla de este cementerio. Vamos ahora a otra noticia, esta vez una noticia más positiva, una noticia que viene de España, una noticia que sí nos debe llenar a todos de esperanza y que nos habla de esta labor maravillosa que tienen las monjitas de clausura, quienes fabrican las mascarillas, quienes están dando de su tiempo para que la gente pueda de alguna manera recibir por parte de ellas también algo bueno, algo útil. Las hermanitas de clausura no solamente están en este momento dedicadas a rezar, sino que también en este momento están dando de su tiempo, están dando de sus energías para fabricar estas mascarillas. Vamos a mirar y vamos a escuchar a una de ellas en este informe que nos regala ROM Reports, y vamos a estar mirando de qué se trata, cuál es la tarea que estas monjitas están realizando, cómo la están haciendo y cómo ayudan solidariamente con la fabricación de estas mascarillas. Escuchemos la introducción del informe y la voz de una de las hermanas. La pandemia ha cambiado la vida de todas las personas e incluso de estas carmelitas descalzas en Albacete, España. Además de ampliar su jornada de oración, se han puesto manos a la obra. Nos hemos decidido a hacer mascarillas con los medios que tenemos en casa, con tela, con goma. Como veis, ya no nos queda mucha, pero luego pues lo haremos con cinta para poder ayudar a los que tienen que estar con alimentos o en sus trabajos, que necesitan mascarilla y no la encuentran por ningún sitio. Al hacer cada mascarilla rezan por la persona que la utilizará, una iniciativa a la que se han sumado monjas de todo el mundo. Qué bonita labor, miren qué bonito esto. Por eso les decía que es una nota bella, bella en medio de las dificultades, en medio de los problemas, pero es una nota muy hermosa. Las hermanitas dedicadas a rezar, ahora están rezando mucho más, ellas mismas dicen que están dedicándole más tiempo a la oración, pero además de rezar están haciendo estos tapabocas. Escuchemos a esta hermana. Entonces, pues queríamos deciros que yo y toda mi comunidad, bueno, pues tenemos que ser muy fuertes, por estos días los tenemos que vivir disfrutando de la familia, de quien tengamos alrededor. Y si estamos solos, que seamos capaces de refugiarnos en el Señor y si no, acercarnos a Él. Un gran ejemplo de fortaleza se puede ver en el personal de salud. Ahí teníamos entonces no solamente la postura de las hermanitas, sino la gente en España que ya está viviendo, digamos que no unas condiciones normales, pero ya están un poco más relajados, ya están más tranquilos. La gente ha ido manejando el tema y ojalá que conservando las medidas sanitarias la gente pueda ir volviendo poco a poco a la normalidad. No solamente son las carmelitas descalzas, hay varias comunidades de religiosas de clausura que están haciendo también esta labor maravillosa, esta labor tan bella de elaborar los tapabocas. Ellas tenían su pequeño tallercito de tarjeticas de primera comunión, de confirmación, de invitación, hacían algunas cositas, pero ahora las hermanas están dedicadas específicamente a fabricar las mascarillas. Qué belleza, qué bonita nota que nos llena también como de mucha alegría en medio de todas estas dificultades. Ellas están haciendo más o menos entre 200 y 300 tapabocas diarios. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, y después de que los hacen, si ellas son de clausura, ¿cómo los distribuyen? Bueno, siempre hay un alma caritativa, hay una señora que va, los recoge, los distribuye
Y las hermanas entonces pueden así completar esta labor maravillosa. Ellas dicen que ahora tienen muy poco tiempo porque tienen que estar elaborando los tapabocas, sienten esto como un compromiso y tienen que rezar mucho. Dicen ellas que distintos lugares del mundo les están pidiendo oración por la gente de Argentina, por la gente de Colombia, por la gente de Italia, por la gente de todo el mundo, que las personas esperan que estas monjitas, que estas santas en vida oren por ellas. Bastante llamadas pues de personas tienen que atender las hermanas y fuera de eso dedicarse también a la costura y a la confección de estos tapabocas. Y ellas tienen una recomendación. Ahorita escuchábamos a la hermana que nos hablaba de pronto en voz baja, pero algo nos decía al respecto. Un mensaje también para todos. Ellas viven su clausura porque es su estilo de vida, pero ahora que nos tocó a nosotros vivirla, ellas también nos dan unos consejos. Nos dicen, tengan bastante tiempo para rezar, organicen el horario, tengan una rutina diaria de oración, de trabajo, incluso de ejercicio, como la tienen ellas, para que el día realmente sea fructífero. Pues ellas en esto son expertas, ellas tienen toda la experiencia para darnos estas indicaciones y estos consejos. Pero yo creo que lo más importante es el consejo que nos dan. Aprovechemos este tiempo para orar, para rezar, para conectarnos con Dios y obviamente para pedirle al Señor, a la Santísima Virgen María, que salgamos de esta situación y que salgamos con bien. Bueno, estos han sido los temas que les he compartido en el día de hoy. Las monjitas de clausura en España, la noticia maravillosa fabricando las mascarillas, la noticia regular en Bérgamo, que sigue muriéndose la gente, pero en menor cantidad y por lo menos ya las iglesias no están atestadas de ataúdes. La noticia mala, esto de que la policía entre a un templo y suspenda una misa arbitrariamente, sucedió en París. Espero entonces encontrarme con ustedes en otro momento compartiendo otras notas interesantes, llamativas, de la Iglesia en nuestro tiempo moderno. Hasta pronto.